Bien, quien estará dando la clase hoy es Agustina Lloret. Ella es abogada del equipo de Violencia Institucional y Seguridad Democrática del CELS. Actualmente es docente de Derecho Procesal Penal en la Universidad de José C. Paz y Derechos Humanos del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Bueno, para no quitar más tiempo, Agus, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos. La idea de la clase de hoy es charlar un poco sobre algunas herramientas de litigio aplicados a casos de violencia policial y también un caso particular de violencia carcelaria, lo que son casos de criminalización de referentes, de protesta social. La idea es, les voy a compartir un PowerPoint, ahora comparto pantalla, cosa de poder ir siguiendo la conversación. Y por supuesto, nada, está la conversación abierta a la participación de quien quiera intervenir, hacer preguntas, que nos detengamos en algún punto en particular, etc. La modalidad es abierta por completo. ¿Se ve bien ahí? ¿Estamos bien con la pantalla? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, en primer término, ahí ya deben haber escuchado a lo largo de estos encuentros sobre litigio estratégico, qué se trata esta categoría, de qué hablamos en litigio estratégico cuando hablamos de casos de derechos humanos. Se trata concretamente de una categoría que está todo el tiempo en constante movimiento y dinamismo, pero que tiene como aspecto central de alguna forma la búsqueda por llevar un caso penal o de otras ramas, por ejemplo contencioso administrativo, ahí entran los amparos, los habeas corpus, etcétera, que permitan de alguna forma visibilizar una práctica, o incluso, entrando como en algún modo experimental de búsqueda de respuesta judicial ante un determinado tipo de hechos de derechos humanos. Una de las preguntas que nos hacemos todo el tiempo es ¿qué es un caso fácil? ¿Qué es un caso difícil? Y si existen los casos fáciles, por así decirlo, en el campo de los derechos humanos, ¿no? Caso fácil, caso difícil, tiene un montón de implicancias y tiene un montón de factores que pueden llevar a que un caso sea más difícil que otro, pero, por lo menos en nuestra experiencia, está bastante claro que todos los casos tienen su dificultad, todos los casos tienen su punto complicado, tienen puntos, o situaciones o momentos también, o personajes, que están involucrados, que pueden ser desde víctimas representados, grupos de allegados, o los funcionarios judiciales con los cuales nos toca trabajar, que pueden hacer de ese litigio, en todo momento, o en determinado momento, un caso complejo, un caso complicado, complicaciones probatorias, complicaciones para destrabar algunas cuestiones que están obstaculizando avances. Vamos a ir viendo esto con casos concretos en toda esta conversación. La segunda pregunta que nos hacemos hace un tiempo es si podemos empezar a pensar en una justicia transformativa, digamos, en la cual el proceso en sí mismo, sea penal, sea contencioso administrativo, sea lo que sea, tenga un valor en sí mismo, sea más relevante, ¿no?, que ese resultado final, que en los casos penales concretamente es, la declaración de la responsabilidad penal de alguien y la sanción penal, ¿no? O sea, la cárcel, concretamente. Hay toda una discusión, que me imagino que ustedes como abogados o estudiantes de abogacía con inquietudes en la agenda de derechos humanos, también tienen, ¿no?, sobre cómo transitar esos procesos y que vayan adquiriendo un valor en sí mismo, por la información que se va generando en el camino, por cómo ese proceso en sí mismo permite de alguna manera reparar el daño que siente la víctima por lo que pasó, cómo se puede también pensar para los organismos o para los abogados otro tipo de ventajas de litigar el caso, cómo mejorar o cómo elevar, por ejemplo, la calidad de la intervención de ciertos funcionarios judiciales, y que el objeto no sea únicamente cárcel, y que lo único que vale la pena es, llegamos al final del caso y condenaron a perpetua, ¿no? Cómo empezar también a ser menos resultadistas en ese sentido.
Porque bueno, también los casos, como les venía diciendo, o sea, a veces tienen dificultades que, bueno, son insalvables. Ahora vamos a ver, uno va a ir descubriendo cuáles son los límites de su caso, y cuando uno identifica los límites de su caso, ya de alguna manera está asumiendo la posibilidad de que no se llegue tal vez a ese resultado final condenatorio y de cárcel, que es el que comúnmente se entiende como se hizo justicia. Entonces, bueno, ¿cómo se puede ir matizando y entendiendo cuál es el rol del abogado en ese proceso? Tratando de entregar todos los recursos jurídicos disponibles para asegurar un proceso justo, que luego puede derivar en esa condena o no. En primer lugar, quería como compartirles algunas pautas generales del trabajo en este tipo de casos, que van a ver que son coincidentes con muchas de las cosas que seguramente se fueron tocando a lo largo de este curso, y que tiene que ver con plantarse en una mirada estratégica del caso, planificar el caso, como si uno ya lo fuera a llevar a debate, generarle, digamos, como todos los recaudos y los resguardos que considera necesario para que ese caso en un juicio esté lo suficientemente sólido, fuerte, como lo va a presentar, la prueba, la estrategia, la teoría del caso. La teoría del caso, ustedes ya deben haber visto, toda la teoría jurídica, los hechos y la prueba, cómo vamos laburando sobre esas tres categorías, en el caso en particular desde el día 1. Desde el día 1 que ustedes intervienen y hasta el fin de los tiempos. Un elemento o una pauta que a mí me parece interesante, que también le doy muchas vueltas sobre cómo se hace el laburo colectivo, sobre cómo se potencian los casos en los que a uno le toca intervenir, es hacer de lado al ego. Y cuando me refiero a hacer de lado al ego, me refiero a animarse a armar red, animarse a hacer interconsultas, no cerrarse a el caso es mío y ese es mi caso, y si yo me abro y armo red y hago preguntas, y me hago preguntas y dudo y tengo como algunas inquietudes sobre cómo mejorar esto, entonces significa que no soy buen abogado, ¿no? Y ahí hay como unos mambos tal vez que nos implantan desde la Facultad de Derecho, o esta idea de que el abogado tiene que tener respuestas a todo. No, o sea, no necesariamente. Los abogados y las abogadas nos vamos formando, vamos aprendiendo cosas, justamente aprendemos más cuanto más curiosos somos y cuanto más dispuestos estamos a ese armado de red, esa puesta en común de mi caso. Cuando me empantano, cuando no estoy empantanada, cuando me interesa escuchar otras miradas, otras visiones, yo tengo una postura sobre lo que tengo que hacer, pero me interesa abrirlo, conversarlo con otros colegas que, digamos, a quienes admiro y a quienes siento que me van a saber ayudar en esta encrucijada en la que estoy. Y bueno, eso permite también enriquecer muchísimo los casos y muchísimo las decisiones que uno va tomando, ¿no? Eso me parece que era algo que estaba bueno plantearnos sobre cómo trabajar. Luego está el elemento fundamental, que es patear tribunales, ¿no? En todo caso que litiguemos, nuestra presencia en tribunales va a hacer la diferencia, obviamente según el tipo de caso que estemos litigando, cómo veamos que viene la mano con los funcionarios judiciales, cómo veamos que vienen los ritmos, si la cosa está medio trabada, ¿no? Eso tal vez requiere inclusive mayor presencia en tribunales, pero patear tribunales es como un acto imprescindible de un litigio activo. Es estar en tribunales, ir, darse a conocer con los funcionarios judiciales, esto se vincula con lo que sigue, la discusión de los vínculos, poder generar confianza con esas personas que, si bien tienen una obligación de investigar el caso en el que uno interviene tal vez de manera privada, también, bueno, uno tiene ahí una función, para algo uno se presenta en una causa, ¿no es cierto? Uno tiene una función de representación concreta, y eso requiere de nuestra parte una presencia y un impulso paralelo a la fiscalía, distinto a la fiscalía, es otro rol, pero no deja de ser necesario que sea activo. Entonces, en ese sentido, patear tribunales es acto fundamental. Hay que saber manejar, uno va aprendiendo el timing, los tiempos,
la frecuencia, no es lo mismo la cantidad de veces que uno tiene que ir a tribunales, a la fiscalía, al juzgado, etcétera, durante la etapa de investigación, que cuando eso ya está encarado a juicio, ¿no? Cuando ya está más cercano a ocurrir el debate. Y no es lo mismo, obviamente, la cantidad de veces que uno tiene que ir en función de la receptividad que vea del funcionario a cargo del caso, ¿no es cierto? Esto se vincula con los vínculos, va la redundancia, ¿no? Es importante armar vínculo con representades, por supuesto, defendide, si estoy defendiendo, víctimas, si estoy representando a víctimas en una acusación. Acá el SALS tiene un trabajo de enfoque psicojurídico, que luego les puedo compartir. Yo este PPT lo puedo dejar a disposición de ustedes para que luego lo tengan, y que justamente implica, básicamente, no hacer un seguimiento únicamente desde lo jurídico, porque también los abogados tenemos nuestras limitaciones, y esto también toca algún puntito con esto de hacer de lado al ego, y implica armar equipo más interdisciplinario, concretamente con personas que están formadas en salud mental, que están formadas en el seguimiento y en el apoyo más de procesos subjetivos, ¿no? Muy personales. Genial, Nadia. Ahí voy viendo los mensajes cuando me surgen. Y, bueno, reconocer cuando está atravesando la víctima o la persona a la que yo represento una situación que excede por completo mi intervención. Entonces siempre está bueno laburar dentro de lo posible con personas que tengan formación en salud mental, en trabajo social. Este acompañamiento es importante porque, ustedes saben, un proceso, y en particular un proceso penal, suelen ser procesos muy largos, muy enroscados, que tienen vaivenes, que a veces requieren mucho de esa persona, si es imputada, si es víctima. Y todo esto, bueno, genera un montón de sentimientos, genera un montón de expectativas, genera un montón de inseguridades, son procesos en general muy crípticos, entonces a veces surgen situaciones que realmente exceden la posibilidad de intervención de un abogado. El otro vínculo que hay que cuidar muy bien, como les venía diciendo, es el de los funcionarios de la causa. Acá, bueno, esta idea de litigio activo, mostrar un espíritu colaborativo, un detalle en el conocimiento del caso, propuestas, preocupaciones. Esto va de la mano con patear tribunales, ¿no? Y también con hacer de lado al ego, en algún punto, porque implica, bueno, seamos un equipo, ¿no? Si uno está trabajando como acusador privado, hacer un desembarco, armar un vínculo con el personal de la fiscalía, por ejemplo, es fundamental. Es fundamental por varios motivos, ¿no? O sea, uno sabe que la fiscalía, si bien tiene los recursos del Estado para impulsar ciertas medidas de investigación, uno, como representante de víctimas, por ejemplo, como en mi caso, tiene un acceso a cierta información a través de las víctimas que es una información privilegiada. Tiene, en general, bueno, un caudal de trabajo mucho menor. Entonces, eso nos da la posibilidad, en algún punto, de tener un trabajo tan detallado sobre el caso que permita, bueno, acercar propuestas de trabajo, acercar dificultades que uno está viendo en el caso. Che, me preocupa esto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo es tu experiencia en este tipo de casos? Algo que tienen las fiscalías es, bueno, mucha experiencia y mucho oficio en cuál es la respuesta judicial ante determinados problemas de prueba, cómo resolver ciertas situaciones, cómo le ha pasado en otros casos, que se ven situaciones parecidas, cómo las resolvió. Digo, todo es ida y vuelta, además a uno lo fortalece y le da un montón de herramientas y conocimiento en el ejercicio de la profesión también. Entonces, bueno, ¿cómo podés hacer para complementar el trabajo que hace la Fiscalía? Y si sos defensa, por ejemplo, bueno, hay más de un imputado, hay defensa oficial interviniendo, bueno, ahí armar como equipos de trabajo y pensar colectivamente, bueno, cómo sacamos adelante el caso, cada uno desde su rol, y cada uno, bueno, con sus limitaciones y sus fortalezas. Pero eso es como fundamental también para poder encarar estos casos y lograr esta mirada estratégica del caso, que no quede únicamente cerrado lo que a mí me parece el caso,
Y también en planificar y cerrar el caso de manera que cuando vaya a juicio, digamos, no nos encontremos con sorpresas o con cosas que quedaron descuidadas o con cosas que están flojas. Digamos, cuanto más seamos pensando el caso activamente, bueno, mejor se va a dar ese proceso que en el mejor de los casos va a llevar un resultado como el que se busca, ¿no? Avísenme si estoy yendo rápido, si tienen alguna duda, si alguien quiere decir algo. ¿Vamos bien? Acá ya entramos como más en detalle. ¿Qué hacer cuando tenemos ahí el expediente en la mano? Tenemos que arrancar a laburar, ¿no? Yo pongo mirada a rayo láser, ¿no? O sea, hay que tener como... Idealmente, nosotros por lo menos trabajamos de a duplas o de a tríos en las causas. Esto tiene que ver también con esto que les decía antes del trabajo colectivo, de tener más de una mirada, de poder ir identificando en los compañeros del caso virtudes, debilidades, tal se engancha con tal tema, tal es más de buscar jurisprudencia, es más ñoño y busca data y saca libros y consigue cosas y no sé qué, tal le encanta la prueba pericial. Digo, ¿cómo se va armando ahí un grupo de caso, un equipito jurídico e interdisciplinario también, obviamente siempre que tengan esa posibilidad, siempre para potenciar, siempre para potenciar. Entonces la mirada a rayo láser es la que va a atravesar toda esta serie de actividades que necesitamos hacer cuando tenemos un expediente en la mano. Ahí tenemos, bueno, tarea central en un caso, puntear la causa, ¿no? Esto es una tarea que como que históricamente se la ubica como en un lugar medio desjerarquizado, ¿no? Como una cosa como, ah, bueno, puntear la causa. Y cuando lo cierto es que el punteo de la causa es lo que nos permite saber qué prueba hay, qué es lo que dice esa prueba, qué es lo que nos aporta esa prueba. Entonces armar todo un trabajo de separación de esos documentos, de esos testimonios, de esas actas, de esos informes periciales, que es la prueba que voy a tener que tener como punto de partida para establecer cuáles son los hechos que componen mi caso, cómo voy a poder probar mi caso con la prueba que ya tengo. Hay hechos controvertidos e incontrovertidos, esto lo habrán visto en clases pasadas, cómo ir identificando y sistematizando toda esta información, este análisis de nuestro caso, las fortalezas y las debilidades, cómo voy a apuntalar las debilidades, cómo las voy a abordar, cómo las puedo explicar, cómo las puedo revertir con nueva prueba. ¿No? Hay debilidades que, bueno, son hechos incontrovertidos, entonces los voy a tener que abordar y explicar, pero hay otros que todavía no están incontrovertidos, se pueden controvertir, entonces produzco prueba, busco convertir esa debilidad o atenuarla o hacerla desaparecer. Y también, en ese proceso, ustedes van a ir viendo, a medida que conocen sus debilidades, pero también sus fortalezas, bueno, cómo se va a ir parando la contraparte, ¿no? Frente a nuestro caso. Bueno, ¿qué va a hacer la contraparte con esas debilidades que parece que tengo en mi caso? ¿Y qué va a querer hacer la contraparte para pegarle a mis fortalezas? Entonces, siempre es como un juego de, bueno, encontrarle respuestas a las debilidades, tratar de atenuarlas, tratar de explicarlas, tratar de bajarles el precio, y al mismo tiempo las fortalezas, pensando, bueno, la defensa va a ir por acá, va a querer decir esto, me va a querer poner en duda esto que parece tan fuerte con esta otra prueba, con este otro argumento, ¿qué voy a contestar yo? ¿No? Eso va pasando medio en tiempo real a medida que ustedes se empapan del propio caso. ¿Qué hago con todo eso? Ordeno, analizo, sistematizo, registro, produzco información. Cuando digo registro, produzco información, me refiero a armar archivos Word. Yo por lo menos tengo la costumbre de reproducir archivos Word, abrir archivos Word por cada cosa, por cada elemento de prueba que hay en la causa, incluso, por ejemplo, filmaciones. Miro las filmaciones, establezco qué surge de esa filmación, qué imágenes saco, en qué minuto,
¿Qué puedo concluir de eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos generando, digamos, como pequeños informes de análisis de prueba, que no quedan ahí muertos, no en la compu, sino que se van modificando todo el tiempo. Porque también el laburo del litigio es como muy dinámico y es muy permanente. No es algo que arranque y termina en una semana, sino que ustedes van a tener que estar trabajando ese caso de manera permanente y a través de las distintas instancias. Entonces, lo bueno de hacerse de estas producciones es que les permite concretamente ir acumulando toda una serie de información, unas miradas, lecturas, cómo hacen cruce de análisis de prueba, cómo empiezan a cruzar, por ejemplo, un registro de geolocalización de un móvil policial con informes de WhatsApp. Entonces uno puede saber que en determinado momento tal policía que estaba en este móvil hablaba con tal otro que estaba en este otro. Entonces empieza a hacer jugar, a conjugar las distintas pruebas para construir el caso de uno, ¿no? Y eso está todo el tiempo en constante perfección, porque puede pasar que esa primera vuelta vos ves el video y a la quinta vez que ves el video 2 meses más tarde encontrás algo que no encontraste la primera vuelta. Por eso, si bien estos archivos se arman, no quedan olvidados. Y después se van a dar cuenta que este proceso acumulativo sirve para siempre. Les va a servir incluso cuando ganaron el caso y la defensa presentó recurso de casación y tienen que contestarlo. Ahí vuelven a sus informes iniciales, ¿no? Lo van a usar cuando están en el juicio y tienen que hacer el alegato. Vuelven a esos informes, vuelven a ese análisis que ustedes habían armado. Es información que no se pierde. Siempre se puede mejorar, obvio, pero siempre suma generarlo. Otra actividad clave tiene que ver con la lectura de doctrina, jurisprudencia, ¿no? Local, internacional, informes sobre estándares del sistema interamericano de derechos humanos, que son todas lecturas, obviamente, que van a servir para distintas cuestiones, ¿no? Por un lado, para el estudio de los tipos penales en juego, ¿no? Cuando están viendo la teoría del caso, es, bueno, a ver, esto es vejaciones, es tortura, ¿no? Cuando estamos ahí en esa discusión, ¿apremio ilegal, vejación o tortura? Bueno, de acuerdo a el impacto o a la gravedad del sufrimiento físico y psicológico, nos vamos a ir moviendo de lo más leve a lo más grave. ¿Qué dice la jurisprudencia sobre eso? ¿Qué dice la doctrina sobre eso? ¿Qué dice jurisprudencia sobre casos que ya se hayan juzgado? ¿Cuáles son los hechos de ese caso? ¿Los puedo trasladar a mi caso actual? De eso se trata, por ejemplo, el segundo punto, formas de valoración de la prueba en casos análogos. Acá, por ejemplo, acá ya me meto como en ejemplos de casos concretos que hemos usado. En el caso 8M, yo no sé si se acuerdan, que fue como una racia policial en las protestas del 8M del 2017, en Ciudad de Buenos Aires, hubo, bueno, una serie de detenciones arbitrarias, hubo armado de causas, proceso de criminalización de manifestantes, porque sí, o sea, chicas que estaban comiendo pizza, que ya se habían ido de la protesta, no habían roto nada, no se habían peleado con nadie, pero resultan detenidas y les inician una causa penal. Esos hechos están siendo investigados, esa investigación está en curso. Ahí, en el marco del análisis de la prueba, nos encontrábamos con transcripciones de policías, ¿no? que estaban viendo desde las cámaras lo que pasaba en la plaza y que iban dando órdenes a los policías que estaban en terreno. Entonces, concretamente, estos policías, los jefes, decían y ordenaban a los policías que estaban en terreno que produzcan detenciones puntuales. Entonces ahí nosotros hicimos un trabajo que fue como de alguna manera armar terminales, ¿no? Jurisprudencia internacional. Bueno, está el caso Bulacio versus Argentina del 2003, que define que la racia policial es la detención masiva de personas sin motivo, ¿no? Etcétera. Y la Corte Interamericana definió que son inconstitucionales, digamos, básicamente que son un delito. Eso está por un lado. Entonces eso nos servía, de alguna manera, para caracterizar lo que había ocurrido ese día. Una racia policial. Privaciones ilegítimas de la libertad agravadas. Pero por el otro, teníamos que poder darle un significado para poder delinear la responsabilidad de estos jefes. ¿A qué significaban detenciones puntuales? Cometan detenciones puntuales.
Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos al caso 19 y 20 de diciembre del 2001. Ese caso, obviamente, tuvo intervenciones policiales trágicas, digamos, de producción de muertes, pero también tenía una parte que estaba ligada a detenciones arbitrarias. Entonces, ahí hubo juicio, ahí hubo una sentencia condenatoria contra varios funcionarios, y lo que buscamos fue ver cómo ese tribunal oral había valorado esas transcripciones. Ahí nos encontramos con varias perlitas, digamos. Por ejemplo, que varias de las personas que formaron parte del operativo del 8M ya formaban parte del operativo en 19 y 20 de diciembre del 2001. O sea, había nombres que se sostenían en el tiempo. Jefes de esta sala de situación que se ocupan de dar órdenes en los operativos de protesta, que ya trabajaban en aquella época cumpliendo funciones. Y por otro lado, que en 19 y 20 de diciembre del 2001 se habían utilizado las mismas expresiones al momento de detener personas arbitrariamente. Produzcan detenciones puntuales. Entonces ahí lo que logramos fue advertir que el tribunal oral había tomado esas expresiones y se las había valorado en función de la prueba de video que había, y que todo eso permitía trasladarse al caso 8M, porque era idéntico a lo que estaba pasando. Entonces ahí lo que encontramos fue, bueno, en el estudio de jurisprudencia, ya hubo un caso, un antecedente en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, donde se juzgaron hechos de estas características, donde este mismo espacio policial, conformado por casi las mismas personas, usaban estas frases en este contexto. Y un tribunal oral lo valoró de esta manera. Entonces es posible llevarlo a mi caso. Otra cuestión que les va a servir también, obviamente, este estudio pormenorizado, es todo lo que sea recaudos o discusiones detrás de la prueba. Por ejemplo, acá puse como un ejemplo, cómo aportar videos en un caso, ¿no es cierto? En un caso que les voy a contar más adelante, también de protesta social, en el que, bueno, uno también puede ir adelantando, che, me están pidiendo que aporte videos de aquel día. Me están proponiendo que los aporte así nomás, que los baje un CD y los entregue. Pero me adelanto y digo, ¿qué va a plantear la defensa si yo los entrego así nomás? ¿Cómo garantizo, cómo le doy de alguna manera credibilidad y peso probatorio a ese elemento de prueba que estoy presentando si los presento así? ¿Por qué no pensamos una mejor forma de aportar estos videos? ¿Cierto? Esta es una discusión que tenemos ahora, por ejemplo, en el marco de esa causa. Yo, la verdad, no quisiera, pensando en el caso a juicio futuro, que si los presento así nomás, la defensa, ¿qué va a contestar? ¿Este video qué es? ¿Quién lo filmó? ¿Yo cómo sé que es de ese día? ¿Cómo sé que no lo sacaron de una red social? ¿Cómo sé que no lo filmó otra persona? ¿El horario, etcétera? Entonces, bueno, ahí hay que pensar como medidas complementarias de alguna manera. Algún peritaje tecnológico que le dé certeza al origen de ese video, por ejemplo. ¿Cómo evitar eso? Bueno, tal vez prefiero entregarte el celular, que acordemos una pauta de bajada de información de ese día y ese horario, y que eso lo haga la justicia y que no rompamos la cadena de custodia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas discusiones que tienen que ver también sobre cómo preservar prueba, cómo garantizar que la prueba que presento en el caso va a tener un valor copado, digamos, para poder llevarlo a juicio y que no se me caiga una parte del caso, o que me pongan en duda la prueba que presenté, etcétera, también va a venir de todas estas lecturas y de su curiosidad también, ¿no? Y también de las interconsultas, o sea, de nunca parar de consultar con otras personas que ustedes piensen, che, me puede dar una mano, che, se puede ocurrir algo a esta persona, che, tal laburo en tal lugar, entonces sabe cómo se manejan con esta prueba, le voy a pegar un tubazo a ver qué me puede decir. Armar red. ¿Acá estamos bien? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Estamos bien? Bueno, avanzo. Acá ya entramos en los casos específicos. Elegí este caso, que es un caso de violencia carcelaria, que es el caso del incendio de Magdalena, no sé si lo tienen, si lo han escuchado. Un caso que ocurrió en el 2005. Concretamente se produce una discusión adentro de un pabellón de la unidad 28 de Magdalena,
La discusión estaba vinculada a... Disculpen, voy a ver el chat. Si quieren meterse, involucrarse, contar un caso de ustedes, digamos, pueden ir levantando la mano y lo charlamos, eso está buenísimo también, para ir pensando juntos. Este caso ocurrió en vísperas de un Día de la Madre. Lo que se pudo reconstruir en el juicio fue que los detenidos de ese pabellón tuvieron una discusión sobre cómo se iban a distribuir y de alguna manera repartirse los espacios comunes para el Día de la Madre. Esto generó una discusión que llevó a que el servicio penitenciario intervenga, y la forma de intervención que eligió el servicio penitenciario esa madrugada fue con escopetas y a los tiros. Esto generó, bueno, un gran revuelo, y como forma de protesta y de evitar seguir siendo disparados, uno de los detenidos inició un fuego, se prendió fuego una sábana, que en cuestión de minutos se convirtió en un incendio. El servicio penitenciario se replegó del pabellón, y el último en salir cerró la puerta. Después de eso, bueno, el incendio permaneció como una hora en curso hasta que llegó bomberos, los bomberos se llamaron tarde, bueno, murieron 33 personas, 2 sobrevivieron, y acá el tema central fue que los sobrevivientes logran salir del pabellón con ayuda de otros detenidos. Lo que ocurre es que los detenidos de los pabellones contiguos se dan cuenta de que había una situación de incendio y empiezan a buscar la manera de salir de sus pabellones para empezar a rescatar a sus compañeros. Entonces lo que se generó fue, bueno, un montón de detenidos sueltos, rompiendo el pabellón porque estaba cerrado, sacando a sus compañeros por las ventanas o por los huecos de la mampostería. O sea, fue un desastre. Este caso se dio en el marco de un litigio estratégico estructural, y acá es donde, bueno, se da como esta superposición de litigios estratégicos, y la idea, la noción de litigio estratégico entra como un poco a jugar, ¿no? Había un litigio estratégico estructural en ese momento en el SALS, que era el habeas corpus Verbitsky, que básicamente lo que denunciaba era condiciones paupérrimas de detención en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Sobrepoblación, hacinamiento, digamos, un abuso de la prisión preventiva, que lo que llevaba era muchas personas encerradas en espacios que no estaban aptos para tener esa cantidad de gente, y que eso, bueno, generaba riesgos de todo tipo de manera permanente. La sentencia de este caso, por Corte Suprema de Justicia de la Nación, se consigue en mayo de 2005, que es la sentencia que la mayoría de nosotros estudiamos en la FACU, que es como un clásico en materia de habeas corpus colectivo, y particularmente de temas de cárcel, ¿no? En octubre pasa Magdalena. Entonces Magdalena se aparece como un litigio estratégico, puntual, penal, que se enmarca en un litigio estratégico más grande, porque era, che, viste que yo te venía diciendo que esto era un desborde, que podía pasar cualquier cosa. Bueno, mira lo que pasó. Acá tenés el caso. Este caso ocurre en un contexto de emergencia de seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, muchos casos, bueno, casos de inseguridad, discursos de mano dura, llevaban a, básicamente, achicar, a tomar decisiones más de política criminal y de afianzar la prisión preventiva y evitar las salidas también, ¿no? Cuando empezamos con esas excepciones a la obtención de beneficios y de libertades, entonces eso también empieza a generar mayor cantidad de gente detenida. Y luego se declara la emergencia del servicio penitenciario bonaerense. Y de estas dos emergencias surge una idea, que es la que lleva en algún punto estructuralmente al incendio de Magdalena, que es la construcción de módulos de bajo costo, ¿no? O sea, se había tomado una decisión de política pública que era agrandar las cárceles porque había que encerrar más gente o guardar más gente encerrada de manera preventiva, de manera rápida. Entonces, construcción de bajo costo fue, bueno, en cuestión de 2 meses se inaugura un pabellón acá, en tal unidad, se empiezan a multiplicar los lugares de encierro, pero todos en condiciones muy precarias. Y eso fue parte central del litigio de este caso, tanto del estructural como del penal. ¿Cuáles fueron los desafíos de investigación en este caso en particular?
y cómo podemos también prepararnos y tener herramientas para, si nos toca intervenir en un caso de un delito cometido bajo custodia o en el encierro, a qué cuestiones prestar la atención, qué cosas pueden pasar y qué cosas nosotros con nuestra intervención podemos intentar torcer. Que si no estamos, bueno, tal vez la suerte es otra, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con recaudos de la prueba. Son hechos complicados porque ocurren en situación de encierro y eso implica que, bueno, las personas sospechosas tienen como dominio absoluto de la escena del hecho, ¿no? Y en el mejor de los casos se tendría que dar como una intervención judicial, fiscal, urgente, que permita resguardar la mayor cantidad de prueba para poder esclarecer el hecho y que no se pierda evidencia. Lo que pasa en todos los casos, también lo vamos a ver como una situación en casos de violencia policial, es decir, cuando ocurre un hecho de violencia policial, los primeros en estar en la escena son las personas que después van a estar investigadas. Entonces ahí, bueno, se genera una tensión con cómo garantizar la prueba, que no se pierda y, bueno, que no se facilite así en un escenario de impunidad. Ahí yo creo que debe haber gente de otras provincias y de otras jurisdicciones acá conectadas. En provincia de Buenos Aires está lo que es la resolución 1390 del 2001, que es una resolución de la Procuración General, que lo que propone básicamente es que ante casos de cualquier caso que tenga un involucramiento de una fuerza de seguridad involucrada, la Fiscalía va a tener prohibido delegar la investigación en ella. Es decir, un poco esta regla que en el Código de Nación está consagrada, el Código Procesal, directamente en el Código Procesal, como el Código Procesal de Provincia no lo preveía, se pensó esta resolución. Y la búsqueda era justamente que, bueno, las fiscalías tengan que trabajar con una fuerza distinta de la sospechada en el caso. Acá hubo un descuido de la escena, no hubo un desembarco urgente por parte de Fiscalía, no hubo movimientos rápidos, y eso lo vimos, por ejemplo, plasmado en la recolección de las cámaras. Las cámaras que llegaron al caso y que llegaron al juicio como evidencia fueron aportadas por las defensas de los propios penitenciarios. Y eran poquitas, ¿no? Y uno tenía conocimiento de que había muchas cámaras cuyas filmaciones no se recuperaron. Entonces ahí, bueno, hacer la movida rápida en un escenario con tanto dominio, no solo de los sospechosos directos, sino también de los sospechosos más marginales o más, digamos, del colectivo en sí mismo. Ahí vamos a tener, bueno, como a veces se genera un espíritu de cuerpo, ¿es cierto? No siempre las personas que no están directamente implicadas se abren por completo y contribuyen activamente a la investigación, ¿no? Entonces, ahí descuidar la escena o no moverse rápido puede llevar a esto. Las cámaras que aparecieron en la causa son únicamente las que la defensa de los penitenciarios sospechados quisieron que aparezcan. ¿Eso por qué? Y porque la Fiscalía tendría que haber caído a la unidad y tendría que haber secuestrado cámaras sin pedirlas por favor, ¿no? Porque a veces se dan esas situaciones donde, bueno, si uno le pide por favor al servicio penitenciario que aporte las cámaras, es posible que esté perdiendo posibilidad de conseguirlas por completo, ¿no? Bueno, y ahí hay que garantizar una investigación seria, responsable, exhaustiva. Otra cuestión que es difícil en este tipo de casos, el trato a los detenidos, la desprotección. En este caso en particular, por ejemplo, a los detenidos que habían participado del rescate de sus compañeros, les tomaron declaración en la misma unidad, rodeadas de agentes del servicio penitenciario. Y eso, por supuesto, condicionaba la posibilidad que ellos tenían de decir lo que verdaderamente vieron, qué es lo que escucharon, qué es lo que hicieron, qué es lo que no hizo el servicio penitenciario. En este caso, la acusación era por abandono de persona seguido de muerte. Entonces, los detenidos no estaban como en buenas condiciones de protección para decir todo lo que vieron. Digamos, las condiciones que rodeaban en realidad la toma del testimonio, e incluso sus condiciones de detención posteriores a la toma del testimonio. Bueno, ¿qué protección me das? Yo estoy, digamos, declarando contra gente que después es la que me cuida todos los días, en un lugar en la que literalmente mi vida y mi integridad física y psicológica depende de ellos. Bueno,
Ahí también hubo problemas. Luego también advertimos una ausencia estatal para trabajar sobre el impacto de los hechos, ¿no? Como una especie de desproblematización absoluta del impacto, incluso psicológico, que pudo haber tenido este caso para estos testigos. Entonces acá es donde se cruza una cuestión humana, sin lugar a dudas, pues son personas privadas de libertad, que pusieron en riesgo su vida para rescatar compañeros, pero que además, bueno, pasaron por un hecho bastante dramático y traumático para ellos mismos. Y ahí la ausencia del Estado, en el plano inmediato, pero también durante los 12 años que duró la investigación hasta que llegamos al juicio, fue total, una ausencia absoluta. Y esto también tiene impacto luego en la prueba. En primer lugar, la cuestión humana. Estas personas también son víctimas. Nosotros este caso, cuando nos tocó informarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el listado de víctimas fue más extenso que las víctimas fatales del incendio en sí mismo. Nosotros incluimos a estos otros detenidos en ese listado de víctimas, porque consideramos que, bueno, son un montón de personas sobre las cuales el Estado no dio ningún tipo de solución. Y 12 años después, el mismo Estado es el que pretendía utilizarlos como un medio de prueba, para probar su caso. Eso en el juicio tuvo como ciertas implicancias, tuvo ciertas situaciones bastante complicadas, ¿no? Porque concretamente, digamos, los detenidos no estaban demasiado contentos con la forma en la cual el Estado los había tratado todos esos años, o destratado. ¿Alguien quiere decir algo? Bien. Avances serios en el caso. Otro desafío, ¿no? A mayor conocimiento del caso, mayor capacidad de ataque o reacción. Esto es una llamada a los abogados que representan el caso. Cuanto más tengo el caso dominado, en el sentido que les venía diciendo antes, ¿no? Trabajo de teoría del caso, conozco la prueba, conozco lo que me falta, conozco debilidades, conozco fortalezas, tengo una producción rigurosa detrás de mi caso, y un análisis muy claro de lo que hay en este caso y cómo lo pruebo, bueno, es más fácil, por ejemplo, apelar sobre cimientos. Estoy en mejores condiciones de recibir una decisión así, me archivan la causa. Bueno, si yo no hice todo ese trabajo en tiempo real, el día que te caen con una resolución así, quedás paralizado. Entonces, además, todo ese laburo permanente de construcción del caso sirve para, bueno, atacar ante una situación adversa, ante una situación de me cierran la causa, sobreseen, etcétera, no sé, revocan un procesamiento. Uno tiene el caso muy estudiado. O sea, no, mirá, yo acá tengo este agravio, esta prueba dice esto, esta prueba dice aquello, este caso está para ir a juicio. Uno maneja como, bueno, mucho más cintura, obviamente para litigar, porque conocéis bien el caso. En este caso en particular, bueno, hubo sobreseimientos que los revocaron por intervención de los particulares damnificados, y esto también pone un poco de relieve cuál es el rol que tenemos las organizaciones y los abogados en estas causas populares para sostener los litigios y poder llevar un caso a juicio. Y luego, bueno, también nos puede pasar que haya sobreseimientos no apelados o personas no investigadas, que cuando pasa eso lo van a poder asociar fácilmente a acá no había un estudio profundo del caso. Acá había cosas para decir y no hubo un profundo estudio del caso. Esto se los cuento porque a mí me tocó intervenir en este caso, pero ya en instancia de juicio. Y cuando llegas a juicio, las macanas que se hicieron ya están hechas. O sea, el caso te llega como está. Y en ese estudio profundo del caso, en miras a preparar el juicio, bueno, surgían estas cosas. Che, este tipo, ¿por qué no está imputado? Este está en la misma situación que este está imputado y este no. Bueno, acá hubo problemas de planificación del caso y de producción de información en tiempo real, que generó esta falta de ataque o de reacción inmediata ante un sobreseimiento, por ejemplo. ¿Cuáles fueron los desafíos en este debate oral? Un poco como les venía diciendo. Caso hiper complejo. Ustedes se van a encontrar a veces con que en el mejor escenario ustedes intervienen en un caso desde el minuto 1, o desde el minuto 5, o desde la instrucción, que también les puede llegar con cosas
que ya son difíciles de reparar, ¿no? Entonces estudian un caso y dicen, y acá estaría bueno pedir tales cámaras, pero las cámaras tienen tanta vida útil, ya se borraron, ¿no? Bueno, acá hay un tip que, bueno, hay que trabajar con lo que hay. O sea, muchas veces les va a pasar que no pueden intervenir en un caso desde el minuto 1, que cuando llegan ya hay algunas cosas que están medio empantanadas o que no se pidieron oportunamente, entonces ya está como medio difícil de conseguir. O les puede pasar esto, que les toca intervenir en juicio. Entonces se encuentran con una causa de 35 cuerpos de expediente, 7 anexos periciales, 8 sumarios administrativos, prueba, 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 prueba. Y decís, bueno, ¿por dónde arranco? Bueno, arrancamos por la mirada de rayo láser. ¿Quién está acusado? ¿De qué cosa? ¿En función de qué prueba? Análisis de cada una de las pruebas, prueba testimonial. Acá pasaba algo que era bastante complicado, que era mucho testimonio. Eran muchísimos testigos. Entonces hubo que hacer un laburo de punteo de cada uno de los testimonios. A veces algunos testigos se habían declarado más de una vez. Y ahí es posible clasificar por universo de testigos. O sea, ustedes ahí tienen que descubrir cuál es la forma de organización que más les funciona para su caso. Clasificar por universo de testigos. Nosotros armábamos rankings de testigos. Bueno, los testigos más buenos para mi teoría del caso, al menos bueno. Y eso, bueno, después en la situación de juicio te permite desistir de testigos que ya son sobreabundantes, cómo achicás un poco la prueba para que se entienda el caso también. Luego el trabajo, bueno, paso del tiempo, en este caso en particular, cómo los encontrás, había algunos que estaban detenidos, eso llevó lugar a situaciones de amenazas. Tuvimos entrevistas previas en algunas unidades penales y supimos, luego de irnos, que esos testigos fueron amenazados, eso surgió en la sala de audiencias, y esto conecta un poco con, bueno, cuál es el rol del Estado en casos tan particulares para garantizar la protección de estos testigos. Porque en definitiva uno después le requiere como Estado, lo obliga, en definitiva, porque uno no elige si es testigo o no es testigo, si declara o no declara, lo trasladan a la sala de audiencias, y encima le toman juramento de decir verdad. Son un montón de requerimientos que el Estado tiene para probar su caso, pero por el otro lado, bueno, se complicó un poco pensar cómo garantizar que esa persona pueda atender a mis requerimientos en esa situación tan especial, ¿no? Prueba pericial. Bueno, toda esa que nombro ahí. Dinámica de incendio, características estructurales del pabellón, morfología de las puertas, análisis de las huellas de humo, matafuegos, mangueras, bomba de presión de agua, balística, médica, autopsias. Cómo organizar esa prueba y cómo hacerla jugar en la teoría del caso y pensar debilidades y fortalezas, cuáles van a ser los ejes de la discusión. Y las filmaciones, esto que les contaba, aportadas por la defensa, ¿no? No eran todas las que posiblemente existían. Y ahí también se van a encontrar como parte del desafío con trabajar con lo que hay. Cuando uno ya interviene en una etapa donde, bueno, acá habían pasado 12 años, como, bueno, acá no vamos a poder inventar, ¿no? Hay pruebas que no vamos a poder conseguir definitivamente. ¿Cómo trabajamos con lo que hay? ¿Qué podemos sacarle a lo que hay? Estas filmaciones, ¿de qué se tratan? ¿Qué muestran? ¿En qué horario? ¿Cómo la hago ingresar en mi cronología del hecho, en mi línea de tiempo? A tal hora pasa esto, a tal hora se pelearon, a tal hora sonó la alarma y lo sé porque en esta filmación se ve a este penitenciario que estaba tranquilo escribiendo en la computadora y de golpe se levantó y salió corriendo. Son todos esos gestos, todas esas situaciones que la prueba nos indican y que nos permiten ir afinando el caso. Acá me interesaba comentarles como algunas reglas de juicio por jurados que estarían buenas trasladar, que sería espectacular trasladar a casos comunes, especialmente casos de esta magnitud como el que les acabo de contar. Ahí nosotros tenemos 2 procesos en vías de juicio por jurados, entonces pudimos transitar, por así decirlo, pasar por lo que se llama las etapas de admisibilidad de prueba, que es una etapa que en caso de juicio por jurados es obligatoria, y que se da en el momento de audiencia también obligatoria de ofrecimiento de prueba, cosa que en los casos comunes, que no van a jurado, o sea, los juicios técnicos no tienen audiencia obligatoria. Uno presenta la prueba por escrito, y luego puede pedir audiencia o puede
no ocurrir esa audiencia oral. ¿Cuál es el objeto de esa audiencia oral en general? Ordenar la prueba que se va a presentar en juicio. Y en el caso de juicio por jurados, este orden de la prueba que se va a presentar tiene recaudos mucho más exigentes, justamente porque el caso va a estar sometido a un jurado popular. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre cuál es la prueba que se deja ingresar al debate. Hay diferencias técnicas de un juicio común y un juicio por jurado, porque por ejemplo, en el juicio por jurado, el juez técnico, que es el que va a dirigir el debate, pero no va a tomar la decisión de fondo, no decide culpable o no culpable. En esta etapa de admisibilidad del juicio por jurado va a tener un rol fundamental, y de hecho es lo esperable y es lo ideal que estudie el caso. O sea, a diferencia de un juicio común, donde el juez tiene que preservar, digamos, su imparcialidad y su distancia de la causa, en un caso de juicio por jurados, bueno, no, hay una expectativa, y de hecho es ideal para que esta etapa de admisibilidad transite bien y esté buena, y tenga un sentido piola y funcione, que se meta en el caso, que lo estudie. Y acá tuvimos dos experiencias re distintas. En San Martín, una experiencia de una intervención bastante pasiva, y en La Plata una experiencia de una intervención muy activa por parte de la jueza técnica, que permitió, para que se den una idea, pasar de 300 testigos a 35 testigos de juicio. Entonces, la etapa de admisibilidad sirve para eso. ¿Qué hechos quiero probar? ¿Qué testigos son útiles y pertinentes para tales fines? Se trabaja sobre estipulaciones probatorias, que tiene que ver con ponerse de acuerdo, acusación y defensa, sobre los hechos que no están controvertidos en el caso. Hechos que no voy a ir a discutir al juicio. Hechos sobre los cuales no tiene ningún sentido producir prueba, concretamente. Entonces ahí, en ese trabajo de discutir lo que se llama la teoría del caso, esta es la etapa de admisibilidad, la etapa donde el juez técnico te va a pedir que vos digas cuál es tu teoría del caso. Bueno, a ver, ¿qué pasó para vos acá? Bueno, para mí pasó esto y esto y esto, tal día, tal fecha, pasó esto y esto y esto y esto, el imputado hizo esto, esto y esto y esto, y esto terminó de tal manera. Bueno, a ver, escucho la defensa dice, bueno, no, mi defendido no hizo esto y esto y esto, lo que pasó fue en realidad esto otro. Ok, advierto que hay puntos donde no va a haber discusión. No hay discusión de que la víctima está muerta, no hay discusión sobre cómo murió la víctima. Listo, empezamos a estipular, empezamos a afinar cuál va a ser nuestro eje de controversia. Todo esto, acá está lo interesante y lo desafiante para los litigantes, y también para representantes del Ministerio Público y para las defensas, públicas y privadas, requiere un trabajo profundo del caso, un trabajo un poco en la línea que se vio a lo largo de este curso. ¿No es cierto? O sea, y ahí subyace un poco la pregunta, ¿estamos listos para trabajar con este nivel de detalle? Tenemos que conocer el caso desde el día 1, y cuando llegamos a esta instancia, todas las decisiones que tomamos son estratégicas. Tenemos que saber de qué nos están hablando. Para que se den una idea, en estas audiencias de admisibilidad, en las del caso de La Plata, se trabajó sobre la teoría del caso, se definió qué cosas no están controvertidas y se iban a estipular. Entonces ahí mismo se piensan las estipulaciones. Estipulaciones significa, son como pequeñas proposiciones de hechos que no vamos a ir a discutir al juicio. Si no los vamos a ir a discutir al juicio, eso implica desistir testigos. Y luego están los puntos que sí voy a ir a discutir al juicio. ¿Y con qué testigos? Y ahí también se depura, porque lo que se busca es que haya un juicio rápido, claro, donde no haya una pérdida de tiempo, donde no haya una contaminación, donde no haya ruido, no haya confusión. Entonces, concretamente, la jueza te va a preguntar, ok, tenemos 4 testigos que vienen a hablar sobre este punto. Elegí 2. Y vos tenés que saber, donde te dice la jueza, elegí 2, cuáles son tus 2 testigos, tus 2 mejores testigos para probar ese punto. Entonces, fíjense que ya no hay tiempo para improvisar, ya no hay tiempo para decir, bueno, lo vemos la semana que viene, presento un escrito, no, es ahora. ¿Cuáles son los 2 testigos que vos elegís para esto? Obviamente puede haber puedo contestar a la audiencia que viene, obviamente hay flexibilidad, pero lo que quiero decir es, no nos puede pasar que lleguemos a esta audiencia y no sepamos qué prueba tenemos, qué hecho débil, qué hecho fuerte, qué hecho controvertido, no controvertido. Todo eso tiene que estar mega trabajado, mega trabajado. Y la manera de no llegar a esta audiencia
Con lo opuesto es ir haciendo este trabajo minucioso en tiempo real desde el día 1 de nuestra intervención. Porque entonces ya vamos a llegar, ya está. El caso lo conocemos de memoria. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la utilidad del testigo tal? Yo este testigo lo quiero porque me va a venir a probar dónde empezó la persecución, cuántos tiros se escucharon. Este testigo es importante porque además agrega este dato fundamental, ¿no? Uno empieza a argumentar y la defensa va a contestar y uno va a contestar a los testigos de la defensa, ¿no es cierto? O sea, se da ahí toda la discusión sobre cuál va a ser la cantidad de prueba final que se va a presentar en el juicio, concretamente. Entonces, a mí si me preguntan, cuando entramos en esta etapa de admisibilidad de estos casos más recientes, yo no podía evitar pensar en el caso Magdalena y cómo lo bueno que hubiese sido para ese caso que se aplican reglas de estas características. Porque nos hubiésemos evitado un juicio de 6 meses. Ese juicio duró 6 meses, 4 audiencias por semana, de 12 horas cada audiencia. Una locura, 900 testigos, ¿no? Cantidad de prueba, que en definitiva lo que empieza a hacer, y acá hay que pensarlo también en términos de convicción que uno genera de su caso. Ustedes imagínense, quieren probar, por ejemplo, en este caso concreto, que un grupo de agentes penitenciarios omitieron realizar maniobras o conductas de auxilio a un grupo de detenidos encerrados en un pleno incendio. Y ofrecen 500 testigos. Cuantos más testigos, más versiones de lo que pasó. Porque cada testigo, ustedes saben, o sea, cada persona percibe algo distinto, desde qué lugar, desde dónde, en qué momento, cómo lo explica, cómo lo vivió, qué se acuerda, digamos, es un nivel de, digamos, de relatividad de todo, que incluso eso empieza a afectar la solidez de nuestro caso. Si lo piensan, cuanto más testigos declaran sobre un punto, más visiones se aportan sobre ese punto, y a cuanto más visiones se proponen de ese punto, qué sé yo, más relativo es la certeza sobre lo que pasó. Y ustedes, como acusación, si están en un caso de violencia policial representando víctimas, necesitan certeza, porque la duda beneficia al imputado. Entonces, fíjense cómo reglas de un juicio común, que no están problematizadas, en ese momento a nadie se le ocurrió que era, incluso afectaba el caso, tener tantos testigos, el juicio por jurados viene a cambiar las reglas del juego para ofrecer mejores debates. Yo estoy sorprendida, la verdad. Esto es como novedoso, estamos recién entrando en este tipo de juicios para este tipo de casos, y estamos como muy sorprendidos por la rigurosidad de las reglas. Eleva mucho la calidad de la discusión. Después puede terminar todo mal, ¿no? En términos de, bueno, para los intereses de uno, bueno, tal vez terminan absueltos. Pero lo importante es que uno ve, tipo, che, esto es como tendría que ser un juicio, la verdad. Cualquier juicio tendría que tener estas reglas. Sacar la prueba que hace ruido, sacar la prueba que está de más, no escuchar 15 testigos decir lo mismo. La verdad que en ese sentido, hasta el momento estamos como recontra sorprendidos con la propuesta y las reglas de trabajo. ¿Hasta acá alguien quiere decir algo? Así no los agoto mentalmente. Simplemente quería agregar una cosa, no sé si me escuchan. Graciela, ¿sos vos? Sí. Sí, yo. No sé, no está muy bien la cámara. Muy interesante todo lo que estás diciendo, totalmente de acuerdo. Y lo engancho con lo que dijiste al principio de tu intervención con respecto a la necesidad del trabajo interdisciplinario, porque en la etapa de juicio por jurados, y un tema, no sé si lo vas a tratar más adelante, pero bueno, en todo caso me adelanto, que es el caso del Guardey, el elegir a los jurados, ahí es importantísimo trabajar codo a codo con los profesionales de la salud mental, con psicólogos particularmente, y sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde ya corremos con ventaja los abogados litigantes, porque para determinados delitos no se requiere la unanimidad, como en otras provincias, como en Chaco, sino que con 8 personas que quieran condenar a la persona, al diputado, ya basta. Y con lo cual es un poco, bueno, si uno va como querellante, corre con una ventaja, pero si te toca defender un imputado ya es más complicado.
En ambos casos, sea cual sea el código de procedimientos, es importantísimo, recalco, el trabajo interdisciplinario, como bien dijiste al principio. Está buenísimo lo que decís, Graciela, y sí me da el pie para contarles que estamos trabajando en el WARDIR, la preparación, digamos, de los valores y de las preguntas para las entrevistas del WARDIR de uno de esos juicios, con un equipo de sociólogas del equipo. Que fue re interesante, porque lo que hicimos los abogados del equipo del caso fue, bueno, hacer un brainstorming de todos los valores perjudiciales para nuestro caso, pero acudimos al conocimiento de sociólogas por dos motivos. Ellas lo que nos planteaban era la necesidad de agrupar dimensiones y también pensar cuestiones más metodológicas sobre cómo ejecutar la entrevista a los jurados. Y ahí fue re interesante porque también va un poco de la mano con lo que dije al inicio de lo de hacer lugar al ego, ¿no? Que el ego ceda y darse cuenta de las limitaciones o los problemas de formación que tenemos los abogados. Era muy interesante porque ellas nos decían, claro, por ejemplo, casos contra la policía. Bueno, hay que lograr identificar a personas que no tengan, digamos, no pongan en duda el trabajo policial. Por ejemplo, doy un ejemplo, personas que piensan que si la policía mató a alguien es por algo, que la policía no mata por error o no mata por matar, ¿no? Todos esos valores uno los tiene que extraer de personas que no lo conocen a uno de la manera más amigable posible. Uno no va a hacer la pregunta directa, bueno, ¿quién piensa que... Usted, señora, usted piensa que la policía jamás mataría a nadie? Y capaz que la persona... Bueno, uno condiciona la respuesta si la pregunta la hace en esos términos. Y los abogados, a mí me da la sensación, por lo menos yo, cuando las escuchaba a ellas, que dice, che, pero hay técnicas de entrevista en las ciencias sociales para conversar con las personas de una manera donde vos vayas llegando a eso que la persona no te va a decir de una, porque habla de un aspecto que se puede sentir juzgada en la pregunta inicial. Entonces era muy loco, porque era como, bueno, fijémonos cómo los abogados estamos chipeados para obtener la verdad de una persona, ¿no? Uno tiene una declaración testimonial y dice, bueno, mira, yo tengo tal y tal pregunta para hacerle, está el juramento de decir verdad, yo hago la pregunta y me contesta. Y si no me contesta, tiene un problema la persona que no me contesta la pregunta. Bueno, esto es otro registro. Entonces ahí nosotros flasheamos, porque fue como, claro, ustedes estudian técnicas de entrevistas donde la forma de encarar a la persona es mucho más humana y donde entras en confianza con la persona, porque de eso se trata el trabajo de los cientistas sociales. Entrar como al mundo de esa persona desde un lugar que no sea de decime ya lo que te voy a preguntar y esta pregunta es terrible porque habla de tu ideología, por ejemplo, ¿no? Y la persona no va a estar cómoda adelante de otras 100 personas contestando una pregunta tan tajantemente preguntada. Entonces, bueno, ¿cómo a nosotras se nos abrió ese panorama de, por favor, sí, ayúdennos a pensar el registro de esa conversación y de esa entrevista? Eso por un lado. Y por el otro también, un sistema de medición de la peligrosidad de cada candidato, ¿no? Que eso ya hay, digamos, algunos cuadros circulando, pero ellas pensaban como un sistema de semáforos. Bueno, armamos un sistema de semáforos en el que los más peligrosos para tu teoría del caso vayan en rojo, los neutros en amarillo, y los que no va a haber problema vayan en verde. Entonces ahí, medio que en tiempo real, nos ayuden a pensar las recusaciones, por ejemplo. Y eso es trabajo interdisciplinario, no podríamos hacerlo abogadas solas. Absolutamente, Graciela. Absolutamente, está buenísimo tu aporte, porque desafía en todo sentido, incluso pensar los alegatos, cambia todo, cambia toda la noción como la conocíamos. Nos da vuelta todo lo que veníamos, o sea, hay que desaprender todo lo que aprendimos, ponele. Sí, o sumar esto que decís de los sociólogos, bueno, a mí no se me había ocurrido, más para el lado de la psicología, pero también es un excelente aporte para tener en cuenta. Sociólogos, antropólogos, de hecho, Sofía Tiscornia ha hecho su tesis doctoral sobre el caso Bulacio, que vos bien nombraste. Digo, hay que tener una apertura mental, totalmente. Totalmente. Bueno, Sofía también como que forma parte de nuestros asesores, en este caso en particular, también para pensar el relato. Bueno, ¿qué relato uno arma del caso? Un relato que se entienda, un relato que no sea algo de nicho, ¿no?
con Sofía también estamos en comunicación por ese tema. Muy bien. Hay que sumar, hay que armar equipo, porque ya los abogados nos queda chico el proceso, ¿no? Como que, bueno, por lo menos hasta que agarremos, no sé, tengamos 20, no sé, cuántos casos de juicio por jurado litigados, y me imagino que cada caso también es un mundo, ¿no? Cada caso es un mundo. Como que no hay una receta única. Así que sí, armar equipo es clave. Armar equipo es clave. ¿Les parece que avancemos a casos de violencia policial? Y ahí voy metiendo algunos cortes y vamos haciendo intercambio porque está buenísimo. ¿Qué pasa en los casos de violencia policial? Todo lo que venimos viendo sobre pautas de intervención y bueno, cómo organizar el trabajo, obviamente se replica, se mantiene. ¿Qué particularidades vemos acá? Bueno, cómo trabajar sobre la versión policial del hecho. Y esto también va a ser, cada caso es un mundo. Hay casos donde se niega todo el hecho, hay casos donde se explica una parte, ¿qué explica? Esto también está bastante ligado a lo que es, bueno, cuál es el punto de discusión central del caso, esto que les digo del eje de controversia. ¿Dónde está la discusión? ¿El policía va a negar que disparó? ¿O está aceptado porque está recontra mega probado? Pero lo que vamos a discutir son los motivos detrás por los cuales disparó. ¿Cuál es su versión de lo que pasó? Por lo cual él sintió que estaba habilitado a dispararle a alguien, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vamos afinando, ok, de la versión policial, ¿dónde me tengo que concentrar? ¿A dónde hay que atacar? ¿Dónde hay que producir prueba? ¿Cómo argumento? ¿Y cómo doy vuelta ese relato oficial del hecho? Y ahí, ¿cómo presento la versión de la acusación? ¿No? Hay muchos casos que vienen como superpuesto, de alguna manera, una acusación cruzada. La policía dice que la persona que yo estoy representando como víctima hizo una determinada conducta que lo habilitaba a dispararle. En esos casos, lo interesante y lo complejo también es que se nos da como una especie de doble rol. O sea, acusamos y defendemos a la vez. Bueno, yo tengo la hipótesis de que en este caso la policía plantó armas. Plantó armas porque mató a alguien. Y para poder mejorar su situación procesal, para poder justificar lo que ocurrió, arma una versión policial a la cual le da sustento probatorio plantando armas. Entonces yo al mismo tiempo tengo que defender a la persona a la que represento de que no estaba armada, construir cierta duda sobre eso, y a la vez acusar. Características iniciales del caso, acá algo que también da un poco la experiencia, es que la visibilidad, la trascendencia mediática suele jugar un papel en, bueno, cuánto se activa, qué trabas me voy a encontrar, qué resistencias me voy a encontrar para investigar el hecho de manera profunda, de manera exhaustiva, seria, etc. Y se da toda esta dicotomía de víctima buena, víctima mala, ¿no? Que es algo que está muy difundido en el discurso público y que de alguna manera a veces se filtra también en la esfera judicial, ¿no? Porque, convengamos, por ejemplo, no es lo mismo Bulacio, ahí lo acaba de mencionar Graciela, ¿no? Bulacio, que era un adolescente chiquito, que es víctima de una racia policial, no había hecho nada, lo suben en un micro, lo detienen, es menor de edad, la familia no sabe nada, está incomunicado, lo golpean, lo hospitalizan y muere, que un caso donde, bueno, es un pibe que tal vez había robado antes de que la policía le dispare. Aunque haya robado sin armas, ya entra en otra frecuencia de caso, ¿no es cierto? Y ahí hay, o por ejemplo Magdalena, bueno, son detenidos. ¿A quién le importa? ¿No? Hay un termómetro social que en temas de derechos humanos es bastante delicado. No hay un consenso colectivo social pacífico sobre los derechos de los detenidos. A la gente en general no le importa si un detenido lo torturaron hasta matarlo, ¿no? Parecieran ser como temas que requieren cierta sensibilidad, con los cuales estamos sensibilizados los abogados que llevamos este tipo de casos y bueno, que tenemos un activismo en las cárceles, los defensores oficiales por supuesto, tienen como todo este chip súper instalado, pero que tiene sus resistencias a nivel judicial. No te lo van a investigar igual y con las mismas ganas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vencer
ese discurso público para que no tenga un impacto negativo en nuestro caso. Es un temazo, es una tarea súper compleja. Acá para darle un poco de aire a la exposición, el caso Iván Ezequiel, que ahora, bueno, puedo tomar algunos puntos de este caso, es un caso que también litigamos nosotros, que fue un caso de 2 pibes de la Villa 2194, que los secuestró la prefectura naval, les pegó, los robaron y los torturaron en el Riachuelo, y esta es la foto de cuando salimos del juicio y los condenaron. Ahora voy a ir tocando algunos puntos que tocan. Este es un caso, por ejemplo, de mucha visibilidad, donde fue fundamental una alianza con La Poderosa, que es la organización barrial con presencia en la 2124. Fue un trabajo en alianza, CELS, La Poderosa, lo que le permitió una gran visibilidad. Y esa visibilidad hizo que, bueno, las autoridades judiciales se tomaran el caso como un caso de prioridad absoluta, al punto que la instrucción duró 2 meses. A los 3 meses la causa estaba elevada a juicio. Aún en estos casos, digamos, uno puede encontrar como, bueno, algunas diferencias de criterios, incluso, sobre esas intervenciones, ¿no? En este caso se investigó increíblemente, o sea, fue realmente un trabajo y una receptividad, como les comentaba al principio, ¿no? Cómo se arma el vínculo con las personas a cargo de la investigación. Uno se acerca en plano colaborativo, acerca información, acerca data, acerca análisis de la prueba, potencia el litigio para llevarlo al mejor puerto posible. Este caso, por ejemplo, se cerró un gran paquete de los sospechosos más duros del caso y se elevó a juicio. Y quedaron toda otra serie de imputados en etapa de investigación que ahora se están retomando una vez que, bueno, la sentencia ya está a un paso de quedar firme por completo. Bueno, cómo continuar el caso, ¿no? La segunda parte del caso. Cómo retomar desde lo que se probó y lo que ya está claro en adelante. ¿Cuáles son los desafíos de la investigación, sobre todo de los casos estos donde, bueno, víctima mala, ¿no? Porque la víctima buena, como que se genera consenso, el caso genera, digamos, como cierta movilización social, y eso lleva a que la respuesta judicial, bueno, esté como menos controvertida, bueno, esto hay que investigarlo, esto es grave, etc. ¿Qué pasa con esos otros casos más border, ¿no? Border para el sistema judicial, no para uno, ¿no? Ahí, un poco nuestra idea es que el expediente escrito deshumaniza. Esto es algo que venimos viendo. Cuando uno lee, ¿no? Como testimonios, el acta, todos los papeles que hacen a una causa, y lo que ve plasmado es una versión policial que por supuesto consiste en cargar todas las tintas en la víctima. Bueno, cualquier persona dudaría y dice, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? La importancia de romper, digamos, con los límites que lo escrito nos pone, nos propone, y tomar contacto directo con las personas detrás de los casos, ¿no? Como esta inmediación o esta humanización del proceso, esta toma de contacto directo con las personas detrás del caso, detrás de ese expediente, permita tener como mucha más claridad, incluso sobre el caso propio, pero también a las autoridades judiciales, ¿no? Como invitarlas a salir del expediente y encontrarse, por ejemplo, con las víctimas, conocerlas y empezar a sacar sus propias conclusiones. Che, no pareciera que esta persona hizo esto que la policía dice que hizo. A ver, conózcanse, veamos. ¿Cuáles son los problemas que nos pueden traer estos prejuicios, ¿no? De básicamente no ocuparse de desarmar la versión policial? Hay desprolijidades en la recolección de prueba, hay un desconocimiento desde lo pericial, ¿no? Los límites del saber jurídico que nos llevan a, de alguna manera, consolidar huecos probatorios. Esto también tiene que ver con el interdisciplinario. O sea, muchas veces lo que encontramos en el litigio de estos casos es una idea equivocada de parte de las autoridades que investigan de
de creer que tienen un conocimiento muy preciso sobre cuestiones periciales, que al no tenerlo, bueno, tal vez hace que ordenen medidas de prueba de manera desordenada o de manera indistinta, y eso genere huecos probatorios. Entonces la importancia de abrirse a esta interconsulta incluso por parte de funcionarios judiciales, ¿no? Si tienen un cuerpo de peritos, bueno, consultarlo más, consultarlo antes de dar un determinado paso en la causa, de pedir tal medida de prueba, de ordenar tal medida de prueba, tener como esa claridad. Les voy a dar un ejemplo de esto. Hace poco, por ejemplo, para hacer un peritaje de reconstrucción de trayectoria y secuencia de disparo en Gendarmería decía, necesito que le tomen medidas antropométricas a los imputados. Medidas antropométricas eran para Gendarmería, porque ahí estaba el punto, la discusión de qué significa medida antropométrica era súper subjetiva. Habíamos conseguido que las medidas las tomen médicos de la asesoría pericial. Pero estos médicos, claro, tomaban medidas según lo que ellos consideraban que eran medidas antropométricas para ellos, no teniendo en cuenta el criterio de Gendarmería, que era en definitiva la fuerza que se iba a ocupar de agarrar esas medidas y llevarlas a su peritaje concreto. No sé si se entiende hasta acá. Nosotros insistimos en la importancia de que se tuviera en cuenta lo que Gendarmería estaba diciendo, porque en definitiva Gendarmería es la que iba a usar esas medidas para hacer su trabajo. Entonces era como, che, si vos le tomás, si vos entendés que medida antropométrica es la circunferencia de la cabeza del imputado, bueno, eso va a llegar a Gendarmería y Gendarmería va a decir, me sirve esto. Yo necesito establecer dónde estaba parado el autor de los disparos. Entonces, para mí, Gendarmería, medidas antropométricas son la distancia entre el dedo tal al dedo gordo, del dedo gordo al codo, del codo al hombro, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo los límites del conocimiento o del saber de cada uno va generando trabas en el proceso. Bueno, asesoría pericial tomó las medidas que quiso. Claro, cuando lo llevó a Gendarmería fue, no, esto no me sirve. Yo te pido que sea esto, esto, esto y esto. Y hubo que repetir la toma de medidas, ¿no? Y eso genera retrasos, digamos, en la realización de las medidas de prueba. Bueno, ese es un ejemplo. Huecos probatorios, si yo estoy pensando, la investigación, ¿cómo? Para llevar el caso a juicio, tengo que tapar todos los huecos probatorios. Entonces, algo que vemos bastante seguido es que cuando hay una división de fiscalías de instrucción, fiscalías de juicio, que bueno, la fiscalía de instrucción, como después no es la que se ocupa del juicio, capaz que está bastante distanciada de esos problemas probatorios en juicio. No los conoce tan acabadamente, entonces no investiga tan acabadamente. Cuando le llega la causa a fiscalía de juicio dice, me falta esto, me falta aquello, esto lo tengo flojo. Entonces, ¿cómo hacer para fortalecer las investigaciones? En la etapa de investigación, cosa de que llegue a juicio, ya está, como inmaculado, y después que pase lo que tenga que pasar. Déficit en la construcción de la historia completa, en estos casos de víctima buena, víctima mala, donde la policía tiene una versión que acusa a las víctimas de haber hecho algo que lo habilitaba a actuar de esa manera, esto se da mucho. Si yo solamente voy por una parte de las víctimas, desconozco otras víctimas, no estoy mostrando la foto completa. Tengo que mostrarle la investigación entera, y eso implica también cómo contemplo la historia de lo que pasó. No solamente la prueba, sino también es, bueno, ¿cuál es la teoría del caso? En uno de estos casos que les estoy contando, eran 8 jóvenes que iban en una camioneta, la policía les dispara 14 veces, y la fiscalía inicialmente acusaba por uno de esos jóvenes que murió por un impacto de bala policial, otro que recibió un impacto y terminó internado, y no por el resto. Nosotros nos presentamos en la causa a representar a 2 otras víctimas que consideramos que eran víctimas, aunque habían resultado ilesas. Nosotros entendimos que había una tentativa de homicidio, ¿no? Porque la camioneta había recibido un montón de impactos de bala y que ellos no hayan resultado heridos era, bueno, producto del azar o de un milagro, ¿no? Entonces para nosotros ellos estaban dentro de la lista de víctimas, y el resto que no tenían representación privada también. Entonces ahí, por ejemplo, fue parte de una conversación. Bueno, acá va a haber un problema incluso de congruencia para la defensa y también de presentación del caso. Si la fiscalía va por 2 víctimas,
el CELS va por otras 2, otro abogado va por la misma que la fiscalía, pero resulta que arriba de la camioneta van 8. Bueno, ¿el resto qué lugar tiene en este proceso? ¿No? Entonces, ¿cómo esos detalles también permiten construir una historia acusatoria? Van a haber, en estos casos, resistencias amparadas en el deber de objetividad del Ministerio Público. Eso pasa mucho también. Por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, che, son víctimas, ¿no? Y esas diferencias de mirada, o esa dificultad para separarse de la versión policial, o para investigarla, porque es lo que hay que hacer, investigarla, no digo que haya que descartarla sin investigarla, es, bueno, no, tengo un deber de objetividad. Bueno, el deber de objetividad es el que te obliga a investigar todo, con el mayor nivel de exhaustividad posible, y en función de lo que la prueba indique, bueno, ir ajustando esta acusación. Acá, esto que les vengo contando del plus que tenemos que aportar como litigantes, ¿no? No renegar de nuestro rol. Muchas veces, y acá, bueno, también tiene que ver mucho con posturas de compañeros, ¿no? De abogados que uno va conociendo, ¿no? Como una mirada más de, bueno, la fiscalía está obligada a, eso es cierto, la fiscalía está obligada, son funcionarios públicos, son el Estado, tienen los recursos, etcétera, pero uno también está en un caso por un motivo, está defendiendo intereses, sobre todo si son representantes de víctimas. Bueno, ustedes, en tanto representantes de víctimas, pueden potenciar la investigación y el caso, acercando a la fiscalía un montón de miradas, preocupaciones, miradas, propuestas, ideas, preocupaciones y propuestas para resolver esas preocupaciones, preocupaciones sobre huecos probatorios y propuestas concretas para desarmar esos huecos probatorios, porque si vamos a juicio y tenemos este hueco probatorio vamos a tener un problema, se va a generar la duda, que va a dar lugar a la absolución, ¿cómo hacemos para resolver esto? Se me ocurrió esta medida de prueba, ¿cómo la ves? ¿Te la pido, vos la ordenás? Yo traje la idea, bueno, vos ponés los fierros, digamos, vos ponés la máquina, vos ponés al Estado a investigar. Y ahí se va armando un poco como esa dupla virtuosa que permite, bueno, ir dando pasos importantes en los casos para, bueno, tener un caso sólido y llevarlo a juicio. Nos queda media hora. Me queda hablar de criminalización de la protesta y de referentes. No sé si alguien quiere decir algo acá, o quieren que avance con esto y cuando cerramos abrimos a experiencias, a preguntas, a opiniones, etc. Puedo avanzar rapidito, cosa de que menos 10 tengamos para compartir algunas impresiones o miradas. Criminalización de la protesta. Esto es como, bueno, una forma muy particular, digamos, de violencia policial. Ahí les pongo como ejemplos, caso 19-20 de diciembre de 2001, pero también el 8M, que les conté hace un rato, y la causa de Miriam, que es una compañera, que ahora les voy a contar un poco cómo fue ese caso. Caso 19-20 de diciembre, caso donde hubo muertes, como les dije hace un rato, muertes y privaciones ilegítimas de la libertad, es un caso donde pasó de todo. Un poco lo que fuimos viendo sobre cambios en las prácticas policiales con relación a este derecho en particular a través de los años fue que, bueno, las afectaciones a este derecho fueron mutando a formas menos letales. Es decir, ya, si bien puede haber hechos de muerte en protestas, digamos, se fue como sofisticando hacia el lado de la criminalización, hacia el lado de las detenciones arbitrarias, ¿no? O sea, formas menos intensas de violación a los derechos humanos, pero que no son poco graves. Digamos. Para nosotros son recontra graves, y acá tenemos un primer desafío en este tipo de casos, que es un poco en la misma línea que les decía antes, de la visibilidad de este tipo de casos, o de sí, como la mirada más mediática, o el impacto que genera en la sociedad, este tipo de hechos menos graves, o de menor impacto, en términos de derechos humanos, resultados menos fatales o letales, no parecieran estar muy problematizados por el sistema judicial. Es como que si no te mataron o no te destruyeron la vida de una manera
digamos, ya está irrevocable e irreversible, hay alguna resistencia a avanzar judicialmente. Lo vemos en estos casos de detenciones arbitrarias o de privaciones ilegítimas de la libertad, en los casos de apremios ilegales, ¿no? Son como que no pareciera generar tanto escándalo, entonces como no va acompañado de una respuesta judicial interesante. Entonces genera como alguna necesidad de andar remando. Criminalización, ustedes saben más o menos lo que significa, ¿no? Es hacer uso del derecho penal o uso extensivo de categorías penales para disuadir, para desmotivar el ejercicio de este derecho a la protesta. Bueno, Nadia, un beso. Que lo que genera concretamente es afectaciones a los derechos fundamentales de la persona, de su entorno, de activismo especialmente, pero también a la sociedad en general. Y eso es absolutamente contrario al rol que debiera asumir el Estado con relación a la protesta. El Estado tiene que estar para incentivar, motivar, facilitar y proteger a lo que es la manifestación pública, y bueno, cuando se comporta de esta manera criminalizando, lo que hace es en realidad infundir cierto temor. Entonces las personas dicen, che, si en esta protesta se pudrió todo, se llevaron detenidas personas, les iniciaron causas penales, yo mejor me quedo en mi casa, mejor no protesto, mejor no ocupo las calles. Eso es un problema. La CID lo llama chilling effect. En los últimos años, acá vimos, sobre todo con el caso 8M y también con el caso de Miriam, que ahora les voy a contar, un retorno a las racias policiales que habían sido declaradas prohibidas por el caso Bulacio. Esta dupla de detenciones arbitrarias y armado de causas, ¿no? Y la existencia de procesos penales que quedan indefinidamente abiertos. Y acá se da de nuevo esta dualidad de defiendo y acuso a la vez, ¿no? Entonces, mientras defiendo a la compañera que es acusada falsamente de un delito que no cometió, a la vez construyo la prueba que me permite acusar a la policía de la privación ilegítima de la libertad, de falsedades ideológicas, de haber inventado una versión y de falsear estos documentos públicos, de armarme una causa, de fabricar pruebas, bueno, sus distintas derivadas, digamos. ¿Qué desafíos vimos en estas investigaciones? Bueno, primero que nada, una dificultad total para acceder a prueba, sobre todo de operativos policiales. Hay una resistencia de entregar la prueba completa, entonces la mandan a cuentagotas. Esto me refiero a las oficinas estatales, los ministerios de seguridad, que se ocupan de armar estos operativos policiales en caso de protesta. Una vez que la prueba se obtiene, es una cantidad insoportable, desordenada, caótica, escrita en un lenguaje críptico. Es como que no es prueba de fácil decodificación para hacer todas las tareas que mencionaba al principio, para analizar, sistematizar, registrar, ordenar, entender qué está pasando, qué prueba tengo, qué prueba no tengo. Y eso, en el caso, por ejemplo, 8M, muy evidente, generó una necesidad de análisis y sistematización de todo esto, que fue un trabajo que hicimos colectivamente también con la querella de la DGN, la Defensoría General de la Nación, que representa a una víctima, nosotros representamos a 3, en el cual, bueno, nos planteamos un plan de trabajo, compartimos obviamente las conclusiones a las que íbamos llegando y qué interpretábamos de cada prueba que había en la causa, qué tengo, qué no tengo, qué pasó, qué puedo probar, quiénes son los responsables, ¿no? Cuál es la constelación policial, qué policías estaban ahí, qué policías no estaban ahí, pero tienen funciones, qué funciones tienen en función de los reglamentos, es decir, ir armando como todo el cuadro conceptual de acciones, responsabilidades, responsables, y la prueba en todo eso. Vemos una dificultad para llegar a los autores directos, los operativos están desorganizados, no hay una claridad sobre la asignación de armas, de nóminas, de directivas claras, de jerarquías, roles. Los policías en muchos de estos operativos actúan de civil, entonces ni siquiera están identificados. Y ahí se nos aparece, sobre todo en el caso 8M, donde hay una dificultad para identificar a los autores de las detenciones arbitrarias que está dada por, no solo que estaban de civil,
sino también que ellos no firmaron las actas de detención. Las actas de detención se firmaron en la comisaría, entonces no llevan el nombre de la gente que efectuó esas detenciones. Entonces, por ese motivo hubo que en ese caso en particular focalizar en la jerarquía que habilitó a la producción de estas detenciones, con esto que les contaba de la sentencia de Tribunal Oral de 19 y 20, cómo podíamos valorar el contenido de esos mensajes produzcan detenciones puntuales, para trasladarlo a nuestro caso, y en paralelo la necesidad de pensar una reconstrucción artesanal sobre esos policías de civil que produjeron las detenciones y que por el momento no tienen un nombre. Tienen caras, pero no tenemos nombre. Entonces, ¿cómo se va a ir armando la estrategia de reconstrucción del caso y de la prueba? Con ayuda también de las víctimas del caso, que tienen videos, que en aquellos días fueron juntando fotos, que en aquellos días recordaban que tal es el que me detuvo con el buzo de tal color. Bueno, ¿cómo se llama este tipo? Bueno, para eso necesitamos sí o sí la ayuda del ministerio, que nos aporte un legajo con una foto, empezar a hacer cotejo de fotos, por ejemplo, ¿no? Es un laburo muy artesanal, y queda un poco en cabeza de las partes, ¿no? En concreto de las acusaciones. El caso de la compañía Miriam se las podría contar en el marco de este último tipo de casos, que es criminalización de referentes, ¿no? Miriam es una compañera periodista canadiense que trabajaba en aquel momento en el equipo de comunicación del CELS, y que había ido en octubre del 2019 a cubrir una marcha en la Embajada de Chile por las protestas que estaban ocurriendo en Chile. En ese contexto ella está filmando todo lo que va ocurriendo, aparece la policía, ella filma intervenciones policiales muy concretas, y en un momento que filma unas detenciones bastante violentas, ella se acerca a las personas que están siendo detenidas y mientras filma lo que pasa, les pide su nombre y DNI. Y en ese momento la policía reacciona y uno le grita al otro, agarrala a ella. ¡Pum! Entonces la suman al grupo de detenidos y concretamente la acusaban de haber dañado un auto que circulaba por el lugar, un auto de una señora que circulaba por ahí y que fue golpeado por algunos manifestantes. Ella cae detenida, nosotros nos enteramos, bueno, vamos a la comisaría, etc. Y ahí arranca el caso, ¿no? Un caso que terminó por prescripción, que tenemos todo un tema, y que es lo que nos permite englobar algunos de los problemas que vemos en este tipo de casos. Defensa positiva, defensa negativa. Bueno, nos parece que la mejor opción siempre es la defensa positiva, siempre es la defensa que, en caso de criminalización de referentes, se presta a producir prueba, mostrar prueba, es decir, demostrar activamente la trama detrás de esta detención arbitraria y de esta causa armada, ¿cierto? Obviamente a veces, tal vez tenemos más, en algunos casos hay más prueba que en otros casos, ¿no es cierto? En este caso en particular, hubo una búsqueda proactiva de la prueba, nosotros mismos hicimos un relevamiento casero, de nuevo, yendo a lo artesanal, de todas las cámaras privadas y públicas que había durante todo el trayecto que ella hace para demostrar no solo que ella estaba haciendo su trabajo de periodista ese día, sino que además en ningún momento se cruzó con el auto digamos, del cual la acusaban que había golpeado. Entonces, bueno, ¿dónde estaba el auto y dónde estaba ella? Esos son como los dos circuitos que quisimos cubrir con esa prueba. Mucho tiempo después nos enteramos que nada de esa prueba fue pedida en la causa, por ejemplo. Entonces ahí veíamos, ejemplo muy claro, de violación al derecho de defensa. Ella declara, te da una versión, te ofrece prueba de descargo, vos no la producís, aparte de prueba de descargo, es prueba de cargo, prueba que indefectiblemente vos tenías que producir también para probar tu caso, que es que este grupo de personas le pegaron a este auto. No solo no la produjiste, sino que ni siquiera la produjiste como prueba de descargo. ¿En qué sentido? ¿El nombre de qué, Michelle? Miriam Celi, sí, es Miriam Celi, la compañera. Acá usamos, y esto está bueno que conozcan estas categorías,
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, defensores y defensoras de derechos humanos, casos de violencia política por motivos de género, que son como categorías más recientes que les pueden servir para, de alguna manera, pensar sus casos, ¿no? Cuando se trata de referentes. También los informes de protesta social de la CID, que establecen, bueno, estos son los estándares de protesta social, y también los problemas de criminalización de la protesta, cuáles son las manifestaciones de criminalización de la protesta. Yo después les puedo poner los links a estos informes, cosa que cuando les pase el PPT los encuentren rápido. Son informes que nos han servido mucho. En Chile no hay CELS, no, en Chile no hay CELS, entonces está acá en Argentina. Luego me parece interesante ver interseccionalidades en la criminalización de referentes sociales, ¿no? ¿Qué pasa con los activistas? ¿Qué pasa con las cuestiones de género? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? ¿Qué pasa con los colectivos racializados? ¿No es cierto? Tenemos como ejemplos de referentes sociales indígenas, el caso de Félix Díaz, de la Primavera. Nosotros llevamos su defensa durante los años 2014, bueno, y esas causas siguen abiertas, digamos, y bueno, se daban problemas que se repiten o patrones que vamos a ver en las siguientes 2 filminas, y ya les prometo que termino, así abrimos a comentarios y lo que ustedes quieran decir. El caso Milagro Sala, más conocido, ¿no? Que hace poco, bueno, judicializamos al Sistema Interamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con otras organizaciones de Jujuy. Y luego, bueno, las mujeres de Villa Mascardi, que es un caso más reciente, lo deben haber escuchado en las últimas semanas, ¿no? Esta causa por usurpación, la detención de estas mujeres que fueron trasladadas hasta Buenos Aires desde Bariloche, luego devueltas a Bariloche, muchas de ellas, algunas estaban embarazadas, o sea, situaciones bastante delicadas que generan un impacto diferencial. O sea, cuando se criminaliza personas por este tipo de, digamos, referentes, con todo este tipo de interseccionalidades, lo que se genera es un impacto diferenciado en este tipo de colectivos. Y otra cuestión, otro colectivo que también es muy golpeado por este tipo de criminalizaciones, es el de los trabajadores de la economía popular y los vendedores ambulantes, el colectivo de senegaleses, que está, bueno, como enmarcado en cierta disputa por el uso del espacio público, sobre todo acá en Ciudad de Buenos Aires. Ellos suelen ser el blanco elegido de la policía de la ciudad, y también, bueno, de ciertas políticas criminales del Ministerio Público de la ciudad, que lleva, digamos, a este doble juego entre procesos penales y contravencionales, que se van apareciendo de manera indistinta y acumulativa, y lo que generan es este chilling effect del que habla la CID, ¿no? Alguna expectativa de disuadir o de desincentivar esas formas de economía de subsistencia, de trabajos de subsistencia que, digamos, en algún punto no van a lograr desincentivar porque es la forma que estas personas tienen para subsistir diariamente, ¿no es cierto? Pero, bueno, hace que la organización social que los acompaña tenga que dirigir como toda su energía a contener esos procesos de criminalización. ¿Qué patrones de funcionamiento vemos en estos casos? Hay uso de figuras recurrentes, daños, resistencia a la autoridad, atentado, incendio, usurpación, ¿no? En caso de pueblos indígenas, lo que vemos es muchas veces el uso de paradigmas y nociones puramente occidentales, ¿no? Como la propiedad privada, ¿no? Como que se criminaliza sobre la base de paradigmas, por ejemplo, de propiedad privada, que son muy occidentales, y de leyes que no armonizan con todas las leyes que les reconocen sus derechos, digamos, como comunidad preexistente, digamos, a estar en un determinado lugar, a trabajar la tierra, a trabajar los recursos naturales, de acuerdo a sus propias leyes de pueblos indígenas. Versiones policiales inventadas, fabricación de prueba, poca prueba o prueba que se valora arbitrariamente, se descontextualizan los hechos, entonces no se piensa, por ejemplo, ese delito de daños en el marco de una protesta social, o esa supuesta contravención del uso del espacio público con economía de subsistencia. Hago esto porque realmente lo necesito para sobrevivir todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo se descontextualiza la situación y de alguna manera se desnaturaliza ese derecho? Les prometo que ya termino.
toma de medidas extremadamente desproporcionadas, ¿no? Las intervenciones telefónicas, la inteligencia, ¿no? Como cuando estos procesos de criminalización se abordan con medidas recontraintrusivas y desproporcionadas para la magnitud de lo que se pretende investigar. Violaciones al derecho de defensa, como les decía, con el caso de la compañera. Y por último, estas investigaciones inconclusas, ¿no? No se asume ninguna responsabilidad en haber sostenido un proceso penal contra alguien, y tampoco se problematiza en el efecto que tiene en la vida de esa persona, en la vida política, en la vida diaria, en su vida grupal, en su activismo, o en su vida en sí misma, el estar sometido a un proceso penal o contravencional por un tiempo determinado. No se problematiza demasiado, y estamos un poco en la búsqueda de que algo de esto en tribunales se empiece a tener en cuenta. O sea, cuando la policía inventa un caso, criminaliza además, realmente afecta la subjetividad de la persona tiene miedo, está angustiada, su activismo se cae, no puede salir a marchar, no puede protestar, no puede salir a trabajar, bueno, un montón de situaciones que lo que hacen es desarmar a esa persona. Y luego el tiempo pasa y la causa se cierra por prescripción, y nadie responde por eso, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de pensar cómo interpelar al Poder Judicial para que algo de esto empiece a tener alguna respuesta judicial piola, cuando, bueno, no hay un resultado fatal detrás, ¿no? Una intervención policial que lleve a la muerte, a la tortura y hechos más graves. Nos quedan 10 minutos. ¿Les parece que abramos a una conversación? Ahí Gabriela preguntaba, por los jubilados, la verdad que yo no tengo presente que se haya judicializado algo, no lo tengo presente, Gabriela. Y lo de Milagro Sala, bueno, lo de Milagro Sala, un poco lo que contaba antes, ¿no? Ya se dio como un primer paso al sistema interamericano, explicando un poco la situación de criminalización. En el caso de ella es un caso claro de interseccionalidad. Es mujer, es colla, es racializada, es referente social. Entendemos que hay una suerte de intolerancia, digamos, a ciertas cuestiones de género, ¿no? Una mujer que es referente, que no cumple con, de alguna manera, el prototipo, ¿no? De la mujer sumisa, etcétera. Y también estamos trabajando bastante en el impacto que eso tuvo en la organización social, porque muchas veces lo que pasa es que, claro, cuando se criminalizan los referentes, lo que ocurre es que se busca hacer desaparecer la organización social. Se desinfla eso, se desarma al colectivo. Y eso es un problema, digamos. También es algo que el Estado no puede, digamos, encarar como política, ¿no? Como política pública. Bueno, ya está, política de Estado, desarmo a la organización social. Esto pasa un montón con organizaciones de distinta magnitud también. ¿Qué les parece? ¿Hay algo que quieran que compartamos, que charlemos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Estamos bien? Bueno, ahí no sé si me escuchan, bien más o menos. Genial. Ahí están diciendo que va a ser muy claro lo que se encuentro. No sé si igualmente alguien quiere prender su micrófono como para tener alguna evolución, algún intercambio en estos últimos minutos, sería muy provechoso. Además, tenemos la presencia de Agustina, que estuvo muy buena la exposición, así que nada, aprovechemos esta instancia para hablar unos minutitos antes de cerrar. ¿Alguien que quiera contar alguna experiencia en algún caso así? Que tenga como algún punto acá en común con todo lo que vimos hoy. ¿Nos escuchan?
No, creo que a mí no se escucha muy Ah, bien, no anda bien el micrófono. Se escucha lejano, seguramente. ¿alguien que quiera aportar algo? ¿Quieren que les cuente algo que no le haya metido mucho detalle? ¿Que quieran saber más? Hola, ¿qué tal? Hola. Te hago una consulta con lo que venís comentando en Sí, cuanto a la dale. criminalización de la protesta. Sí. Esta es que es el acto primario de criminalizar una conducta. Ujú. ¿Tiene algún marco? ¿Tiene algún marco de referencia? ¿O el mero hecho de la protesta es lo que se persigue? ¿A qué te referís con marco de referencia? Claro, una cosa es ir y, qué sé yo, protestar ¿Mm? por alguna quita salarial, por el impuesto a la ganancia, por ejemplo. Ujú. Y protestar por eso. El salario no es ganancia. Ujú. Protestar por eso parece válido, parece lícito, o sea, mejor dicho, legítimo. Ujú. Ahora, ¿se criminaliza ese acto o se criminaliza que estoy rompiendo vidrieras? Bueno, está buena tu pregunta, Adrián. Ahí el informe de la CID está muy bueno porque el criterio que tiene que tener el Estado en realidad para proteger la protesta es un criterio amplio. Cualquier protesta es válida. La CID lo que plantea es que las protestas que no van a ser válidas o legítimas son aquellas que inciten a ejercicio de violencia sobre determinados colectivos más minoritarios. Que esto, bueno, es como, bueno, el equilibrio de alguna manera entre la libertad de expresión y la libertad a protestar con mensajes de odio, ¿no? Discursos de odio, etcétera. Como que los estados tienen que tener un grado de tolerancia muy amplio para el ejercicio del derecho de defensa no, perdón, de protesta. No es, si a mí no me gusta aquello por lo que están protestando, entonces voy y reprimo, sino que el Estado lo que tiene que hacer es incentivar la protesta, sea cual sea el mensaje. El límite que pone la CID, que dice, che, el límite es este, es cuando hay un colectivo que de alguna manera se conglomera detrás de discursos de odio sobre colectivos minoritarios que estén especialmente vulnerables. Entonces, fíjate que el estándar es alto, es muy excepcional que se prohíba o que se tenga que tomar ciertos recaudos en el ejercicio del derecho a la protesta. Lo que vos planteás, bueno, cuando hay incidentes en protestas sociales, el Estado tiene que intervenir. Ahí es interesante lo que preguntás, porque lo que plantea la Comisión Interamericana es, el Estado tiene que garantizar la protección de la protesta, garantizando la integridad física y la vida de las personas. Y esto significa también buscar el equilibrio entre esta garantía, porque por supuesto si vos vas a una protesta y viene otra persona que no está de acuerdo con vos y tiene capacidad de matarte o de herirte, el Estado también falló. El Estado te tiene que proteger de esas agresiones de terceros, al mismo tiempo que garantiza tu ejercicio de protestar. Entonces, tiene que intervenir el Estado ante situaciones de riesgo. Está obligado a intervenir. Ahí está, por ejemplo, el caso de Mariano Ferreira, como un caso emblemático que trata un poco sobre lo que vos estás planteando. El caso de Mariano Ferreira, un caso de protesta, en el que el grupo del que formaba parte Mariano Ferreira estuvo desprotegido por el Estado frente a un grupo antagónico, que no le gustaba lo que se estaba protestando. Entonces fue a atacar y produjo una muerte, y ahí hubo responsabilidad de funcionarios policiales que estaban en el lugar, que vieron lo que estaba pasando y no tomaron control de la situación, y eso posibilitó una muerte. Entonces, esto no, o sea, lo que quiere decir es, no es que uno va a una protesta a hacer lo que quiere, a romper todo, a golpear gente. El Estado tiene que intervenir, pero que tiene que actuar sobre esos focos de conflicto, digamos, y no de manera desproporcionada. Entonces, a ver si entiendo, el estándar sería que yo, y en eso estoy totalmente de acuerdo si fuera así, que la persona puede ir, sea lo que sea que esté diciendo, no puede haber ninguna fuerza que le impida decir lo que quiera. Total. Esto es así, este es el estándar. Total, excepto que sea esto que te digo, esto está en el informe de la CID, que les voy a dejar el link ahí en el PPT, excepto que sea
un colectivo que está promoviendo discursos de odio y que pone en riesgo cierto a colectivos vulnerables. El Estado ahí se tiene que meter y decir, che, esto no, esta protesta no puede ser. ¿Se entiende? Son escenarios como súper excepcionales. Ahora, que el Estado, o que haya, es admisible que haya, bueno, como fue por ejemplo las protestas por el aborto, es admisible que haya gente que está manifestándose por un pedido concreto y grupos con una postura antagónica, y el Estado tiene que estar preparado para interceder ante esos posibles conflictos a través del diálogo, evitar que la cosa escale, ¿no? Y cuando se da efectivamente el conflicto, identificarlo y trabajar sobre ese conflicto. Pero esto no implica ni disolver la manifestación, ni pegarle a gente ajena al hecho, ni dejar que se maten entre todos, digamos. Justamente el Estado tiene que tener una intervención súper precisa para permitir la protesta y evitar cualquier tipo de problema, porque si no también falló en esa posibilidad de garantizar la protesta. Imagínate, si vos sabés que el Estado no se va a meter ante una situación de ataque en una protesta, ¿vos qué haces? Te quedás en tu casa. Decís, che, no, bueno, no voy a la protesta porque tengo miedo de que me fajen o que me maten. Digo, el Estado ahí se tiene que mostrar también eficiente en ese sentido, es muy delicado. Por eso también, idealmente, y esto lo dice la CID, tiene que haber equipos especializados y con conocimiento muy claro de manejo de magnitudes, ¿no? de situaciones masivas. Tienen que ser cuerpos especiales de la policía con conocimiento en cómo manejarse ante ese tipo de situaciones. Eso no existe en general. En general es como que los operativos, no digo que son improvisados, pero son con la gente que está, son con los policías que están. Entonces esto a veces lleva a que haya algunos problemas de organización, de respuesta. Incluso, por ejemplo, para que te des una idea, la CID lo que plantea es que la policía tiene que estar preparada, esta gente, para incluso soportar cierto nivel de tensión con el público. Porque también es sabido que en las protestas, bueno, a veces las personas no son muy agradables con el personal policial. Ahora te la complico un poco, ¿puede ser? Bueno, veamos. Yo sé poco porque yo no sé nada. Trabajo en derecho, soy abogado, pero de política no sé nada, pero cero. Y hace poco decidí meterme. Y en la medida que me fui metiendo, básicamente me quería dar martillazos en cada dedo, por lo que estaba viendo. Entonces, me resulta a mí innegable, en la medida que fui avanzando y fui conociendo, de que los pobres laburantes, y yo soy uno más, bueno, ahora no me manejan tan fácil, pero antes sí, de generar protestas que parecen lícitas, que parecen tener un reclamo justo, pero en realidad son los muchachos de arriba los que se están peleando. Entonces utilizan a todos los laburantes para ir y ser carne de cañón en una protesta. Y en ese sentido, me parece que el uso masivo de las personas, camioneros por ejemplo, para dar algún nombre, el uso del laburante que no tiene herramientas para defenderse, y esto no me lo niega nadie, porque yo hasta hace poco, no toda la vida fui abogado, de lo que es creerle a TN, por ejemplo, pero ahora que estoy del otro lado y que puedo ver con muchísima claridad, hay elementos como para poder decir, bueno, los muchachos que están acá protestando no saben que están protestando, por más que suene feo, pues yo lo sé en carne propia. Son los muchachos de arriba que se están peleando algún interés. Y bueno, entonces, ¿cómo lo ves vos a esto? La utilización de lo que nos ganamos el pan con el lomo contra los que están arriba y nos utilizan para ir y protestar. Bueno, Adrián, en realidad tu planteo tiene que ver más con la génesis de ciertas protestas en particular, que ya es como, es hilar muy fino, digo, en internas incluso, digo que no conozco, ¿entendés? Pero lo importante es, más allá de la génesis de la protesta, es cómo se tiene que comportar el Estado frente a esos manifestantes. Sean llevados por otro, tengan una intención legítima de estar ahí, lo que sea, lo que no puede pasar es que las personas que están ahí corran riesgo en su vida, ya sea... claro, está bien, entonces entiendo. O sea, circunscribe al hecho en sí mismo de la protesta. Después la génesis se verá por otro lado. Claro, no, la génesis ya forma parte como de otra discusión más política, interna, de cada uno de los espacios públicos o privados que
que estén detrás, digamos, del motivo de protesta. Todas las protestas, un poco volviendo a como arrancaste vos, y la protesta lícita, ilícita, todas las protestas son lícitas. Todo mensaje va a estar protegido, digamos, por este derecho a ejercer la protesta, excepto con esta excepción excepcionalísima que te comentaba que plantea la CID, que la pueden ver. Muchas gracias. Entonces, digo, el Estado tiene que garantizar que ninguna persona salga herida, muerta, tampoco criminalizada, bueno, responsabilidad del Estado, de una protesta, ya sea por propio personal policial, sobre todas las cosas, porque el Estado está para garantizar que la gente se vaya de la protesta como llegó, viva bien, ejerciendo su derecho, ni de terceras personas. Y también, bueno, esto incluye, parte de la protección al derecho de protesta incluye, por supuesto, manejar, por ejemplo, el tránsito, ¿no? O sea, cómo armonizar estos dos derechos, el derecho a protestar con el derecho a la libre circulación, que en general es como la primera discusión que se da, ¿no? Desde el sentido común y de, bueno, los discursos más públicos. Bueno, cortan la calle, bueno, sí. Bueno, el Estado tiene que garantizar el ejercicio del derecho de protesta, y al mismo tiempo equilibrarlo con la libre circulación, entonces generar vías de salida, que la gente pueda circular por otro lado, ordenar la protesta, cosa que siempre es más viable cuando está programada que no programada, pero bueno, todo eso está en ese informe de la CID que es súper, que te va a servir, al final me parece. Está bueno. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahora sí ya estamos, ¿no? Agustina. Estamos bien. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo y por tu exposición. También gracias a todas las personas que estuvieron conectadas durante este encuentro. Por último les recuerdo que el día de mañana tenemos el último encuentro del programa, que es sobre casos específicos acá en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Mendoza, estrategias para el litigio efectivo, criminalización y persecución de referencias sociales, y va a estar a cargo de Sergio Job y Nicolás Pechanit, también a las 15 horas. Y bueno, están todos y todas invitados a participar el día de mañana también. No sé si usted quiere decir algo, si alguien quiere decir algo más, si no, ya damos cierre a este encuentro. No te escuché al final, se te escucha re mal, pero... no, bueno, nada, yo les voy a dejar mi mail acá, anotado por las dudas, si alguien quiere. Y yo después les mando el PPT, ¿te parece? Con 2 o 3 links que le quiero agregar, cosa que esté como más fácil encontrar la información, y eso ya les queda como material para retomar después.